blow that piece of junk out of the sky! Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte de este podcast. Estamos hablando de El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, esta película que cumple 20 años de haberse estrenado. ¿What? La película la pueden ver en Prime Video y la pueden ver en HBO Max en su versión normal o en su versión extendida. Bueno, pues justamente en la primera parte estuvimos hablando un poco de cómo funciona esta película como transición en la trilogía, porque bueno, por si no lo saben, esta es una trilogía y pues esta al ser la segunda parte realmente estamos acompañando a muchos personajes en su camino hacia su conclusión de su journey como héroes, de su viaje como héroes. Así que bueno, en esta segunda parte vamos a hablar un poquito más de los cambios del libro a la película, que justamente incluye el desarrollo de muchos de estos personajes, incluyendo el que ven ahorita ahí en YouTube, si nos están viendo, o en Twitch, que es Aragorn, que creo yo que es el personaje que tiene más desarrollo en esta película, a mi parecer. Y creo que lo prepara muchísimo mejor Peter Jackson que en los libros. De hecho, creo que Héctor lo mencionó el año pasado cuando hablamos de la primera parte, Generalmente de esta, lo menciono. sí, de Me cae esta mal en los libros. trilogía. Donde Aragorn efectivamente te cae mal en los libros. Y que creo que tanto Viggo Mortensen como Peter Jackson hacen un muy buen trabajo. Ayudándonos a entenderlo, a entender un poco su tragedia, su dolor, sobre todo con su personaje contraparte Arwen, o su media naranja, como le quieran decir, que también es otra cosa que me gusta mucho de Peter Jackson en los personajes femeninos, pero bueno, eso podemos tocarlo un poquito más adelante. Pero bueno, pues no sé, Héctor, si nos quieres hablar un poquito de Aragorn y tal vez no sé si te acuerdas como qué cambios tuvo de los libros aquí a la pantalla. Lo que pasa es que Aragorn se me hace que es el personaje que más cambios tuvo. O sea, porque, bueno, no me cae muy bien en los libros, o sea, porque tiende a ser un poco indeciso en su manera de actuar pero por otra parte, o sea, completamente convencido de que él merecía ser el rey, de que ese era su destino. Y lo que hizo Peter Jackson desde el anterior fue precisamente cambiarlo, lo que es estas dos facetas de su personaje. O sea, aquí Aragorn generalmente siempre sabe cómo actuar, pero tiene dudas de que si él merece tener ese rol, tener ese papel. O sea, y por eso en la película anterior es ya hasta que no está Gandalf que ya asume ya correctamente su papel como líder, o sea, de la comunidad. Y pues sí, ya la comunidad pues, obviamente se rompe, se parte. Y aquí en esta otra película tiene que aceptar su papel como líder no nada más de un pequeño grupo de personas, sino como líder de hombres y mujeres. O sea que es un papel muy difícil para que para el cual me parece que no estaba, o sea, él no se sentía con la capacidad de desarrollar ese papel, o sea, porque pensaba, es lo mismo, o sea, que tenía la misma debilidad que tuvo Isildur, que tenían sus ancestros, cuando él, pues obviamente sí tenía las cualidades necesarias. Y aquí en esta película, pues digo, desde casi el primer momento, o sea, siempre toma lo que es el papel principal en todas estas discusiones. Hasta llega un momento en el que Theoden pues le tiene que decir que el rey es él, no Que le Aragorn. baje. Que le baje un poquito. O sea, y a partir de eso sí ya un poquito, pero como quiera sigue, ocupa ya un papel un poquito más como de consejero y de inspirar al rey, o sea, porque Theoden en su versión de la película estaba muy reacio a entrar en guerra con Saruman, con las tropas del enemigo. Este, pero aquí te digo, desde el inicio, o sea, lo vemos como líder, como héroe, y es una de las partes que me gusta que le dio Jackson, o sea, porque todas estas acciones las toma sin esperar ninguna recompensa. O sea, en el libro sabemos que le esperaban todas las recompensas del mundo, le esperaba su princesa elfa y le esperaba su corona y le esperaba todo. Y aquí
Él ya básicamente pensaba que ninguna de las dos, que esos dos caminos ya le habían sido negados para él. Y por otra parte, pero también Jackson se toma un poco de tiempo para mostrar ciertas cualidades que no las dice tan explícitamente, pero que son parte del personaje en los libros, o sea, como por ejemplo él como Ranger del Norte, o sea, como en su papel anterior, era muy bueno para seguir, para rastrear. Y aquí lo vemos cuando están rastreando los hobbits, ve los pequeños detalles en el camino y él es el primero que se da cuenta de que, que no estaban muertos los hobbits, o sea, cuando ve ahí los pequeños restos. O sea, y ya cuando regresa Gandalf, cuando revive, ahora es Gandalf el que más bien actúa, como consejero, tanto de él y tanto para para Theoden. Y también es parecido un poquito, esta duda, este crecimiento como personaje que le dio, también a Faramir, que yo creo que es una de las partes más controversiales, que tiene la película, o sea, porque en los libros, Faramir dice, yo no tomaría el anillo ni aunque me lo encontrara tirado en el camino. Y aquí en la película, pues, Faramir es otro obstáculo para Frodo. Él también quiere el anillo, no para él, pero para llevárselo a su padre. Así que se le da un desarrollo que a mí me parece que está muy bien llevado, o sea, porque le da dimensión al personaje y el momento en el que pues ya existe un entendimiento, como él mismo lo dice, o sea, cuando ya por fin entiende Frodo, cuando entiende su labor, su misión y su heroísmo, es uno de los momentos más bellos que tiene la película. Así que en lo que respecta a esta parte, en lo que es en el desarrollo de los personajes, a mí se me hace que sí Jackson le puso mucho empeño, porque en retrospectiva, pues sí puede ser una de las cosas que Tolkien a lo mejor prefería, no, si bien, tal vez no necesariamente tocar, tal vez no necesariamente era una deficiencia, pero sí tenía una manera distinta de ver las cosas. O sea, y prefería, que sus héroes fueran un poquito distintos. Y Jackson, esta es la manera ya de modernizarlos un poco. Podemos decir que Tolkien le gustaba que fuera un poco más sencillas sus motivaciones, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ah, Es que, por ejemplo, eso es algo que vemos, yo creo que pues básicamente en todos los personajes, o sea, porque ya que hablamos de cambios que tienen los libros, Theoden, probablemente en el libro no estaba poseído tan directamente por Saruman, sí. estaba así como que muy explícito, o sea, pero Ujú. una vez ya que es convencido que Grima pues, no tiene sus mejores intereses en mente, él inmediatamente ya está listo para la guerra. O sea, y nunca espera que Gondor le ayude, ni tiene rencor, porque Gondor no lo había ayudado en el pasado, pero simplemente ese es el ethos con el que trabajaba Tolkien. Ujú. Sí, creo que la verdad hace mucho que no oigo el libro, porque de hecho me gusta mucho escuchar los audiolibros de El Señor de los Anillos. Tengo unos audiolibros bastante buenos que utilizan de hecho la música de la película y me gusta mucho escucharlos de vez en nunca, pero bueno, hace mucho que no los escucho. Entonces no tengo tan frescos los libros, pero lo que sí recordaba muy firmemente yo es que efectivamente la parte de Faramir no pasa, que como dices, creo que a mí me gusta este Faramir, me gusta que desde esta película, sobre todo en la versión extendida, siento que en la versión teatral, la de cines, se recorta mucho este problema de Faramir con su padre, sobre todo, de hecho, el flashback que tenemos de Faramir con Boromir, según yo, no está en la versión del cine. Em, entonces, tal vez sí se pierde un poco los daddy issues que tiene y este asunto de que quiere complacer a su padre, pero aún así creo que queda muy claro que Faramir sí está dudando, o sea, de que efectivamente quiere darle el anillo a Gondor, pero sí tiene que
darse cuenta que probablemente no es lo mejor. Y creo que funciona. No sé qué tanto me convence que el hecho de que vea que Frodo se para en el Nazgûl enfrente del Nazgûl y luego que Sam lo salva, lo convenza. Me parece que es más como el discurso de Sam lo que mueve su corazón, pero al mismo tiempo sé que no, como que lo está escuchando como muy diegéticamente porque no vemos que lo esté escuchando per se. Entonces como que esa parte me falló un poquito esta segunda vez que la vi. Pero el corazón está, y como que la intención está muy clara de qué nos quería decir Peter Jackson sobre Faramir. Sobre todo porque tal vez en esta peli no funciona tanto, a mi parecer, pero al ser una introducción, esto nos va a ayudar muchísimo en la siguiente parte, donde Faramir ya ahora sí va a tener un completo, tal vez no desarrollo de personaje, sino una validación de sus emociones y de su forma de actuar, que va a funcionar perfectamente en todo el arco de Gondor. Entonces, esos son como los detalles que creo que se tienen que tener en cuenta, porque sabemos que los personajes, algunos nos están introduciendo y que su completo desarrollo va a ser la siguiente película, otros lo estamos profundizando, como ya decíamos de Aragorn, que incluso le ponen como pues no voy a decir triángulo amoroso, porque evidentemente no lo es, pero sí tiene como estos flashbacks con Arwen y pues cómo la tiene que dejar ir en su beneficio, por decirlo de alguna forma, donde él efectivamente como es un héroe, pues le dice, no, vete ya con tu gente, déjame aquí porque probablemente yo voy a morir y yo quiero que tú seas feliz y así. Y luego también tiene este encuentro con Eowyn, que evidentemente ella tiene un evidente crush con él, pero al mismo tiempo él sabe que pues Que no. tampoco puede estar con ella y pues que jamás le da a entender absolutamente nada, es 100% de su lado de ella. Y en ese aspecto creo que Peter Jackson hace... No, bien, no sé. Está bien cómo desarrolla sus personajes femeninos dentro de sus limitaciones, tanto de personaje como de Peter Jackson en sí. No hay mucho más que explorar, pero lo poco que puede explorar Peter Jackson lo hace. Entonces no me puedo molestar porque al menos le da a Arwen la decisión de irse o no. Evidentemente empieza en esta película, se concluye hasta la siguiente película, pero le da la decisión. Y a Eowyn le da como este background súper trágico y donde ella siempre, todo el tiempo está frustrada o está soñando con Aragorn o otra vez vuelve a estar frustrada. Entonces, esto le ayuda para la siguiente película. Y Entonces, es que le aplaudo, pero aún no así le es da. como... O sea, a lo mejor Aragorn no le da tanto pie. O sea, pero cuando ella le dice, le habla de sus miedos, o sea, él básicamente la ve. O sea, y se siente vista, y pues obviamente, pues digo, ¿cómo no va? Además, Viggo Mortensen. Ya sé. Sí, definitivamente. Pero bueno, pues tú, Gabriel, ¿qué otro personaje a ti te llama la atención de cómo cambió de los libros aquí a la película? A ver, ya se habló de Faramir, ya se habló de Arwen. Eowyn, Pues Aragorn. vas, Eowyn. Yo diría que para mí uno de los cambios más curiosos es el de Bárbol. O sea, toda la parte del concilio de los Ents es un cambio bastante importante. O sea, recordemos que cuando se da la escena en los libros, los Ents deciden por su propia cuenta ir a la guerra. Ellos son los que agarran y dicen, Saruman es un peligro, Saruman está amenazándonos y tenemos que movilizarnos. O sea, ellos son los que toman la iniciativa de hacer esta última marcha de los Ents hasta, hasta con poema, cantando y todo, son los que ellos mismos deciden ir a la guerra. Jackson lo cambia de una manera que hace que los Ents sean muchísimo más pasivos, en el sentido de que, por un lado, hace curiosamente humorístico todo el lado de los Ents, enfatizando sobre todo la parte de que por ser el idioma que tienen, por su idioma extrada, que
si mal no recuerdo, creo que incluso no hay una descripción tal cual del idioma de los Ents, pero sí hay un ejemplo de cómo los Ents hablan, que son largas, constantes y hasta repetitivas descripciones de los seres de los que están hablando. Entonces, hace que que las discusiones en el Concilio de los Ents sean muy largo. Y Peter Jackson lo utiliza para hacer un receso cómico en medio de la batalla del abismo de Helms, que es un momento donde dicen, hemos llegado a una conclusión y ya podemos decir que no son orcos. Que es como que Está bueno. ajá. O sea, es un quiebre cómico, la verdad, y sí se agradece en el momento porque es un corte justamente en un momento muy estratégico de la película. Pero ya después, cuando deciden que los Ents no van a ir a la guerra, creo que recuerdo que eso no me sentó tan bien, o al menos ahora ya no me sienta tan bien, como que ellos mismos te hubieran decidido, pero en cierto modo siento que era una forma que ellos tenían para darle un poco más de acción y agencia a Pippin y Merry, que realmente, aparte de ser las víctimas a lo largo de casi toda la historia, y que no realmente no tendrían un papel fundamental tal cual hasta la tercera película. Aquí Peter Jackson decide hacerlo haciendo que sea Pippin el que haga ver a Bárbol los daños que ha provocado Saruman en el bosque, que en cierto modo se me hace extraño porque se me hace imposible que los Ents no se dieran cuenta de los efectos tan brutales que estaba teniendo la industrialización de Saruman sobre el bosque. Es como un elemento que siento que se pierde, porque aquí claramente Saruman, a través de una rápida industrialización, a través de una rápida destrucción, muchos elementos que Tolkien no le gustaban, estaba acabando con el bosque, con la vida natural, y es la propio bosque quien se levanta en armas y lo detiene. Y aquí en cambio le tienen que decir, mira, lo que está pasando aquí, para recordarle la función que deberían tener los Ents. Entonces, aunque me gusta mucho la escena cuando los Ents empiezan a avanzar a la guerra, y me gusta ver a los Ents destruyendo a Isengard, me hubiera El que se gustado apaga el más. fuego. Ajá. O sea, me gusta mucho ver a los Ents cuando entran en acción. Me pareció muy bonito ver a Bárbaro decir la última marcha de los Ents y ver a los Ents básicamente acabando con los orcos como si no fuesen nada. Pero me hubiera gustado que hubieran tenido un poquito más de iniciativa. Comprendo por qué lo hizo, pero como que me hubiera gustado ver a los Ents siendo más proactivos, porque el hecho de ser proactivos a pesar de su forma de ser es lo que les daba un poquito de más de sabor en el libro. Es parte también de Sí. lo que mencionaba sobre Theoden, y luego pues también lo vemos en Return of the King con Denethor. O sea, en los libros no son decisiones, no es parte del suspenso de la narrativa. O Ujú. sea, Theoden ya estaba decidido a ir a la guerra, los Ents ya habían decidido ir a la guerra, Denethor no necesitó que Pippin encendiera las almenaras escondidas. O sea, Es que creo que lo que hace bien aquí Peter Jackson es que enfatiza, o sea, sabemos que el villano es Sauron. Oiga, no, es que The Rings of Power me arruinó mi vida. el exnovio de Galadriel. No puedo decir Sauron y no pensar en Halbrand. Pero bueno, el punto. El punto es que sabemos que el villano es Sauron, el villano villanoso de Villanolandia. Sin embargo, como dicen, evidentemente para esta segunda parte tenía que haber un villano, o al menos tenía que haber alguien al quien teníamos que enfrentar, a pesar de que sabemos que realmente no es el malo, malo, malo. Y ese papel lo cumple Saruman. Al final del día, si lo cumple bien o mal, pues sí, podemos culpar un poquito, pues que al libro, que evidentemente solo era
una marioneta de Sauron y que tal vez no era tan importante, comillas, comillas, y que pues evidentemente en el libro todos los personajes ya saben que es el malo y que lo tienen que enfrentar. Y lo que hace Peter Jackson, siento yo, justo para poner un poco de esta duda y un poco de este suspenso, es decir, no, pues es que Theoden no sabe si lo quiere enfrentar y no sabe si quiere huir o derrotarlo. Y los Ents, pues tampoco lo saben. Entonces, tienen que descubrir que Saruman es el malo. Podemos debatir un poco si funciona o no, pero definitivamente sí le añade esos twists narrativos. Como dices, yo creo, estoy completamente de acuerdo contigo, Gabriel, porque si los árboles todos están interconectados por las raíces, como bien todo mundo lo sabemos, realmente en el momento en que un árbol está cortado, está siendo cortado, y sobre todo que todo un bosque, toda una sección de un bosque es literalmente asesinada, evidentemente la palabra se iba a correr rápidamente entre los árboles, ¿no? Pero bueno, no lo pensemos tan a fondo. Y incluso cómo derrotan al villano, pues hasta parece un poco risible, ¿no? Porque no derrotan a Saruman, eso lo vamos a ver hasta literalmente la tercera parte. Y eso entre comillas. Porque realmente nada más lo único que vemos es ver a Saruman estar asomándose por sus ventanas muy preocupado. Y ya, eso es lo único que vemos. Sí, Pero lanzan está el bien río, preocupado. todo, pero está súper preocupado. O sea, nadie le hace absolutamente nada a Saruman. Entonces, las victorias se sienten muy bellas por los discursos que traen atrás, por los significados que traen, porque las batallas que vimos fueron muy fuertes, sobre todo con los Ents o en el abismo de Helm. O sea, creo que ahí realmente no es el resultado lo que nos emociona, sino cómo llegamos al resultado, cómo vimos estas batallas, estos discursos, como le dice Aragorn a Theoden, así como, tenía ese discurso, lo tuiteé ayer, pero ahorita lo perdí. ¿Cuál? El Que le Ride Out dice, With Me? Ride out ajá, and meet them. ese. For death and glory. For Rohan and your And the people. people, oh my god. Y nada, Gilmy dice, the sun is rising. Buenísimo. Es muy bueno. Entonces, creo que eso es lo que realmente hace que funcione la película, no tanto que Saruman sea el malo, como los Ents decidieron, bla, bla. Me gusta que la versión extendida tiene más poemas, que creo que lo mencionaba alguno de ustedes ahorita. Theoden tiene ahí como un poema canción, luego los Ents también ahí Ese sí mencionan estaba como varios en poemas. la original. Así estaba en el El, teatro. Sí, el el Lamento de los de. Rohirrim, sí, el de Ah, Where's the Ajá. Horse and the Rider? ok, Where's the ok. Horn? Ese sí, ese. Pero lo de los Ents, eso sí, obviamente en ninguna versión de cine se iban a mantener, o sea. Sí, no, y lo entiendo perfectamente, pero qué bonito que sí estuvieron para la extendida. Sí, no, porque si se nos durmió Mary Pippin iba a pasar exactamente lo mismo en el cine. Y qué bonito, ¿no? Dormirse con poemas Ents, pero pues aún así, no le convenía mucho a Peter Jackson. Em, Ahí nada más esa parte, esa que sí yo aprecio, es porque ningún cambio me parece arbitrario. O sea, ahí lo de los Ents, de hecho, lo que dijo Scata es explícitamente la razón de Jackson. O sea, es para que, fue para que Merry y Pippin no fueran nada más este equipaje que anduvieran ahí con los Ents, es para que tuvieran una participación activa en la historia. Y además también sirve para irnos mostrando, como dije Carlos, no tiene el Scoring of the Shire, el epílogo del libro. Así que hay ciertas cosas que pues se benefician si los muestran en la película. Y aquí nos está mostrando que Pippin, que originalmente era Full Fatuk, el tonto, el idiota, va desarrollando un poquito más de inteligencia, de sagacidad. O sea, él es el que distingue o se da cuenta de qué es lo que tiene que hacer para que los Ents se pongan de su lado. claro, porque de hecho quien vemos madurar un poquito más tal vez es Mary, pero Pippin lo vamos a tener que ver madurar en la siguiente película. Entonces creo que es un buen atisbo o una buena introducción a lo que va a ser su papel en la siguiente película. Evidentemente tal vez no lo sabemos en este momento, pero empieza a ser como su desarrollo. Y creo que ahí es donde está la maestría de Peter Jackson, que sabe distribuir muy bien cómo van a ir avanzando los arcos narrativos. Y pues ya para cerrar esta sección,
Carlos, pues no sé si quieras hablar un poquito del último arco que nos falta, que es el de Frodo, Sam y Gollum, que creo que ya hablé un poquito al inicio de esta sección, pero no sé si quieras comentar algo más al respecto. Me dejaste el que menos me gusta. No, bueno, pues puedes también intervenir de los otros, no hay ningún problema. No, o sea, creo que en general todos los cambios que hemos mencionado, e incluso los que tienen Frodo y Sam, pues la intención yo creo que es más que nada narrativa, ¿no? O sea, de la misma manera en que pues, no podíamos pasar con la Comunidad del Anillo 45 minutos, que habría sido lo ideal, creo yo, pues introduciendo a los personajes y respirando a la comarca tranquilamente para que viéramos así cómo se vive de verdad ahí durante un buen rato y luego, no sé. Todas las peripecias para salir de la comarca. Exactamente, ¿no? O sea, creo que todos estos cambios son justamente para darle... A Tom Bombadil. para El darle... innombrable. Ahorita. Creo que son más que nada para darle un empujón dramático a la historia y, digamos, acelerar lo que Tolkien, pues obviamente, cuece a fuego lento en la trilogía, ¿no? Que a lo mejor habrá lectores, por supuesto, a quienes les parece que es demasiado lento ese fuego. Yo creo que le da mucho sabor, al contrario, ¿no? Porque se respira mejor el mundo, pero sí es cierto que, vamos, si quieres hacer una adaptación en la que, pues, digamos, a lo mucho tienes 4 horas máximas de metraje, pues sí tienes que meterle un poco más de lumbre a ciertas cosas, ¿no? Entonces, ese tipo de cambios creo que más que nada obedecen a eso y también porque finalmente la audiencia del medio es distinta, ¿no? Justamente esta, pues digamos, queja, ¿no? De que a muchas personas no les gustan las películas que son lentas, en las que parece que no pasa nada, es porque sí se ha acostumbrado mucho al público desde hace décadas a que las películas, pues, todo es más rápido, ¿no? Todo es acelerado de cierta forma. Entonces, la gente está muy acostumbrada a querer ver de forma muy definida a alguien que actúe de forma buena, alguien que actúe de forma mala, alguien que haya un conflicto muy claro, que haya un desarrollo muy claro, que haya un inicio claro, una conclusión clara, ¿no? Se espera mucho eso. Entonces, creo yo que este tipo de cambios, si bien funcionan bien, porque justamente permiten eso para con la audiencia, pues obviamente se hacen a costa de perder las sutilezas que tienen estos personajes cuando están en su contraparte literaria, ¿no? Por ejemplo, o ciertas cosas que van más lentas. Y creo que me pasa un poco igual con lo que ocurre con Frodo y Sam, ¿no? O sea, a mí, en lo personal, yo entiendo muy bien los cambios que se han hecho en el desarrollo de los personajes porque funcionan en la narrativa, pero pues sí, sin duda me quedo con la manera en que los personajes están manejados en el libro, porque creo que se respiran mejor. Y con Frodo y Sam, creo que quizá con ellos es con quienes estos cambios son un poco menos notorios, porque pasan menos cosas con ellos, por así decirlo, ¿no? O sea, porque el trío de cazadores termina encontrándose con otro trío de personas que además hay mucha gente ahí involucrada, está Rohan, está Helm, hay que moverse, bla, 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 ¿no? Entonces, como que incluso su desarrollo se puede disfrazar o entretejer con el desarrollo de otras cosas, mientras que el de Frodo y Sam, nada más tenemos a Frodo y a Sam, ¿no? Entonces, solo estamos viendo cómo es que ellos tienen que interactuar con Gollum para que Gollum no los traicione, y al mismo tiempo cómo la interacción entre ellos va cambiando poco a poco con el cansancio y también, digamos, la corrupción que se va apoderando de Frodo en el viaje, y como Sam va cada vez asumiendo un papel un poco más preponderante, no solo como guardián de Frodo, sino también que se va dando cuenta de estos cambios, ¿no? Se va sembrando ahí la semilla de que a lo mejor él va a tener que hacer aún más en el futuro para poder ayudar a Frodo. Y creo que el punto de conflicto más fuerte, aparte de Gollum, que se mete, pues es claramente el encuentro con Faramir, que a mí en lo particular, si bien es cierto, o sea, como dije, que esta duda que le mete Jackson a Faramir en la película sirve también para definirlo como personaje muy rápido.
y para darle un mini desarrollo, a mí justamente no me gusta porque siento que es muy de la noche a la mañana, ¿no? O sea, como que, sí, en este momento soy como medio siniestro, 5 minutos después ya no lo soy, ¿no? O sea, creo que no respira muy bien ese cambio narrativo. Pero al mismo tiempo creo que, o sea, lo que pasa con Frodo y Sam aquí, pues se le tiene que meter también ese tipo de urgencia, ¿no? Porque tampoco tenemos tanto tiempo. Entonces hay que mostrar los peligros de irse acercando a Mordor, hay que mostrar el peligro que representa el anillo para Frodo y al mismo tiempo ir como viendo también cómo Gollum poco a poco va consiguiendo más influencia en él que Sam, ¿no? Y en ese sentido creo que este balance entre cómo van interactuando ellos y se va desarrollando a estos tres personajes, me parece que está en general muy bien llevado en la película. Ayuda muchísimo también, por supuesto, la alternancia que tenemos con las otras dos tramas, ¿no? Que eso en el libro es, digamos, algo que puede cansar un poquito, ¿no? Que primero te echas la batalla y Gandalf y los Aragorn, Gimli, Legolas, a todos los demás juntos, y después viene esta parte que puede volverse un poco monótona, ¿no? Y creo que esa es la decisión más inteligente que tiene Jackson con la película, alternar las tres, ¿no? Entonces, si bien hay ratos en las que una parece predominar sobre las otras, esos turnos van cambiando, ¿no? Y creo yo que el viaje de Frodo como que fluye muy bien llevado de esa manera, ¿no? Y no se siente ni tan pesado, ni tan frustrante también, y al mismo tiempo se entiende perfectamente cómo es que pues el anillo se va convirtiendo en una carga tan pesada, ¿no? A mí creo que eso es lo que más aprecio yo en general de esta película, que tiene una decisión narrativa muy buena para narrar las dos tramas que están separadas en el libro, ¿no? Por así decirlo. Que creo yo, Tolkien, pues obviamente funciona bien en la novela como tal, pero sí se agradece mucho esto porque le da a la película cierta urgencia dramática, que funciona mucho mejor con una audiencia visual y una audiencia de cine, ¿no? En general. Quizá lo que a mí no me gusta es que, bueno, no, es que creo que en general sí me gusta, o sea, porque creo que incluso Jackson quita aquellas partes de, de la interacción entre Frodo, Sam y Gollum que pueden ser un poquito repetitivas. Creo que ese es el problema de esa sección del libro, que igual, lo mismo, ¿no? Dependiendo del el humor y el cansancio con el que leas esa sección, puede volverse un poco cansina, ¿no? Y en la película creo que pues, como los puntos están más, son más selectivos, ¿no? Lo que se eligió poner en pantalla, entonces también funciona como con más fluidez, ¿no? Y no le hace falta realmente nada. En todo caso, el mayor cambio aquí, pues es el encuentro con el Alaraña, ¿no? Que fue completamente pasado a la tercera película. Ujú. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, No, sí. de Es hecho, que de repente me confundo. no, de hecho Cuando las veo incluso, de corrido, entonces es como... ya sé, sí, sí pasa, estoy completamente de acuerdo. De hecho, creo que aquí lo que hace Peter Jackson, hablando de cómo cambia un poco el journey de Frodo y Sam del viaje, es que los hace dar un poquito más vuelta. O sea, como que hacen este malentendido de que le dicen a Gollum, llévanos a la Puerta Negra, que eso no pasa en los libros, según yo, si no mal recuerdo. Entonces Gollum es como, sí, yo los llevé aquí, ya quieren cruzar así. No tengo idea cómo se les ocurrió que iban a pasar ahí la Puerta Negra corriendo atrás de los hombres estos, pero ok, digamos que estaban idiotas. Y Gollum les dice, no, hay otro camino. Entonces toda esa parte creo que es un buen detour que nos hace Peter Jackson, una buena desviación, por decirlo de alguna forma, justamente como para que nos demos cuenta de que Gollum realmente solo, o sea, como que no piensa por sí mismo, comillas, comillas, sino que nada más está obedeciendo a su amo, como quien dice.
Y luego tenemos también el otro detour, desviación que hacemos con Faramir, que los lleva a Osgiliath, y todo esto que Eso sí tampoco está pasa en grande. los libros, que también, o sea, pobre Frodo y Sam los hizo caminar Peter Jackson como otros 40 kilómetros más de lo que deberían, pero bueno, al final Y del luego día, yo los creo deja que del otro lado del río. y los dejan del otro lado del río. Pero es que creo que también aquí regreso un poco a lo que tú habías dicho, Héctor, ¿no? Que digamos que Frodo y Sam continúan con el camino original que de por sí era muy lineal, ¿no? Porque pues, sí está muy fácilmente trazado, ¿no? O sea, de Rivendell para el Monte del Destino, punto, ¿no? O sea, entonces sí creo que esa trama, incluso en el libro también, o sea, es bastante lineal decir, pues es que ya están a un pasito, ¿no? O sea, cruzan los Seminmuil, cruzan las ciénagas, ahí está Morro, punto. O sea, entonces creo que hacer todos estos desvíos justamente es pues para que el camino no sea tan lineal como a lo mejor pareciera ser, ¿no? Y creo que también eso a mí me gusta mucho de la historia en general, ¿no? Porque las dos versiones lo respetan, que no es lo que parece, o sea, y que creo que sí hay eh, puntos o elementos subversivos en la historia que justamente juegan un poco contra lo que estamos esperando, ¿no? También en ese sentido me parece que esta es la película más, la que va en contra de lo que uno esperaría en general, ¿no? Porque, digo, si uno ya leyó los libros, cuando ve las películas, pues ya el proceso analítico es otro, ¿no? Pero hay mucha gente que se acercó a las películas primero, ¿no? Y que de hecho nunca ha leído los libros. Entonces, me parece que es la película en la que nada de esto, o sea, bueno, se separaron, pero se van a volver a juntar muy rápido. Y seguramente después de que rescaten a Merry y Pippin, al final de esta película, o a mitad de esta película, vamos a ver cómo alcanzan de alguna forma a Frodo y a Sam, ¿no? A lo mejor volando en un águila o algo así. Y pues no pasa nada de eso, ¿no? Se siguen manteniendo separados. Entonces creo que en ese sentido incluso juega con la subversión del camino del héroe, porque el camino del héroe no es, se supone que es bastante lineal, pero aquí Tolkien pues, siempre lo manejó de una forma muchísimo más enredada, a pesar de que, digamos, lo básico y lo esencial pudiera ser incluso igual de simple, ¿no? Pero creo que eso es lo que le da mucha riqueza a las dos torres y que, como también ya bien dijiste tú, Héctor, ¿no? O sea, hay muchas películas, trilogías que no han entendido eso y el propio Jackson no lo entendió también haciendo la trilogía del Hobbit, porque justamente todos los elementos subversivos de la novelita los expandió y los explicó y los mostró, que es en parte por lo que el Hobbit funcionaba tan bien como novela, ¿no? Que lo que se supone que decíamos, bueno, pues es que el Hobbit seguramente va a matar al dragón. El Hobbit se encuentra, el duelo con el dragón es un duelo completamente distinto, ¿no? Lo mata alguien que nos va y nos viene, o sea. Si fuera fuera de página, básicamente. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces, creo que todavía en esta adaptación del Señor de los Anillos, ese tipo de cosas se respetaron en general bastante y las que se llegaran a mostrar fueron para no frustrar a la audiencia, ¿no? Porque sí pueden a lo mejor ser un poquito. No que a la audiencia no se le deba exigir, yo soy de la opinión que a la audiencia siempre hay que exigirle más, porque la audiencia no es tonta, pero sí es cierto que en un material así de denso en general, pues también la audiencia sí busca que haya puntos un poco más claros, ¿no? Como dije hace rato, o sea, que haya definidos, digamos, héroes, villanos, el objetivo, el obstáculo y así, ¿no? Entonces, y en algo con tantísimos elementos en general, pues esa definición obviamente si no estuviera en la película sí se sentiría más pesada de lo que ya es. Uh-huh. Justamente en esa vena del camino del héroe, vámonos ya a la tercera parte. Nada más antes, rápidamente, en el chat, Marsalis21 dice que El Señor de los Anillos es una gran historia de lucha entre el bien y el mal, que justamente es lo que decías, Carlos. Y Jimena nos dice
Según recuerdo, en el libro había muchos asentamientos y campamentos de orcos en el camino para Sam y Frodo. Según yo, no. Según yo, eso es ya justamente en la tercera parte, en El Retorno del Rey, donde efectivamente en Mordor sí hay muchos orcos, pero antes de llegar a Mordor, según yo, no. Es más como justamente el terreno lo que los frenaba y los hacía ir más lento. Pero... Bueno, nada más Ujú. rápidamente, hay dos pequeños detallitos. Ahorita que mencionaste a Tom Bombadil, bueno, Tom Bombadil es un personaje que se encuentran en The Fellowship of the Ring Hablamos un y poquito más de él en el 101, en el programa de Comunidad del Anillo. es un poco enigmático su papel Ujú. y su rol, y pues obviamente como no tiene mucha importancia en la trama en sí, pues fue eliminado de la adaptación. Pero aquí aparece rápidamente en espíritu, porque en la Ándale, versión esa. extendida, cuando están tomando agua Merry y Pippin, la que según esto lo está haciendo crecer, que los agarra un árbol. Ese árbol es el Old Man Willow. Y llega Treebird y lo vuelve a dormir. Con away with you, go to sleep, drink water. Esa es la manera en la que Tom Bombadil rescata a los hobbits originalmente en The Fellowship of the Ring. Así que ahí estuvo en espíritu, ahí su Tom Bombadil. Y otro cambio, pues sí, también que es relativamente importante, que sí está un poco controversial. En Helm's Deep llega un escuadrón, un regimiento de elfos, que es algo que obviamente no aparece en los libros. O sea, que eso fue una manera de Peter Jackson para mostrar que los elfos también tuvieron participación en la Guerra del Anillo. Porque en los libros sí se explica que los Que están Lórien haciendo tuvo, graciosa huida. o sea, los Lórien también fue atacada, y también Erebor, la montaña, también fue atacada, y también, o sea, los elfos y los enanos también participaron en la Guerra del Anillo. Y aquí pues obviamente no se podía, no tenían esos apéndices para mostrar todo eso, y la manera de Peter Jackson de mostrarlo fue precisamente con esto, que sí, la verdad, sí, llega este personaje Haldir, y pues muere ahí en la batalla, pero pues la verdad es un momento muy bonito, así, cuando llega, cuando les dice que Pobrecito. llega ahí fue enviado Elrond. por los elfos para hacerle honor a su unión. Que de hecho. Originalmente ahí también iba Ah. Arwen, pero la quitaron. Que de hecho, a mí me llamó la atención esa parte. Porque es como un intermedio de la película y yo no la había visto como tal hasta el día de ayer. Galadriel literalmente nos resume todo lo que llevamos hasta el momento. Está ella hablando con Elrond y Elrond decide enviar a estos elfos y es ahí cuando ya llegan y les dicen que nos enviaron, etc. Pero, pero es una bonita pausa en la película como para que nos cuente Peter Jackson dónde estamos, por si se cabecearon tantito, literalmente. Galadriel te dice, estamos aquí, esto es lo que va a pasar, estas son las apuestas. Y pues bueno, pues vamos a ver si sobrevivimos o no. Y qué Digo, lástima que no también estuvo participó, Adwen, la verdad, pero bueno. participó también en la pelea contra su exnovio. Ya. No, no Es les que digas que me voy. o sea, como se había filmado originalmente, Arwen y Elrond iban a ir a los Lórien, para hablar con Lax de Sauron, y se iba a decidir mandar este regimiento. Y de hecho sí se filmó Arwen en Helm's Deep, ella también participa ahí en eso, pero luego después pues decidieron apegarse un poquito más a los libros y darle otro papel a Arwen, que aquí está bien, nada más que en Return of the King ya se vuelve un poco extraño. Como digo, no podemos hablar bien de los personajes femeninos. No es tan mal para la época, para la trama, para todo. No es tan mal, pero tampoco es tan bien. Y creo que dentro de un año voy a poder hablar un poquito más a profundidad, tanto de Eowyn como de Arwen, porque efectivamente ahí ya llegan sus arcos al final. Bueno, a cerrarse técnicamente, que ambas, bueno, Arwen es una tragedia y Eowyn realmente yo sí creo que es un final feliz. Así que, pero bueno, ya lo estaremos No hablando es, dentro de un no es año. bueno, no es una tragedia. Es una tragedia, Arwen, ¿cómo no va a ser una tragedia? No es, Lo bueno. discutimos dentro de un año. Pongámoslo en un Ok. post-it. Perdón, Gabriel, ¿ibas a decir algo?
No, estaba yo nada más reaccionando a lo de que es una tragedia. ¿Pero estás de acuerdo conmigo o estás de acuerdo con Héctor? Yo le voy más a Héctor. Ok, lo ponemos en un post-it. Pon el post-it, ahí va a ser toda una sección. Toda una sección. La tragedia o el final feliz de Aragorn y Arwen. De hoy, de Eowyn o de Arwen, muy bien. Pero bueno, pues ya vámonos entonces a la tercera parte para ya empezar a dar nuestras conclusiones. Vamos para allá.